Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Remate, bienvenidos a todas y todos ustedes, un programa de análisis político con diferentes mentes, diferentes voces, pero sobre todo diferentes opiniones. El día de hoy nos acompaña Cookies Camarena, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? ¿Cómo También estás? bien, gracias. Miriam Ladrón de Guevara, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí con todos. Y Darío Velasco, ¿cómo estás? Bien, Carlos, muchas gracias. Buenos días, Cookies, Miriam. Buen día. Bueno, pues empezando con todo esto, el primer tema, el caso de Giovanni sigue dando de qué hablar. Hace una semana, un poquito más de que el tema se hiciera viral y de que siguieran suscitándose varias cosas, tanto en redes como en las calles. Después de todo esto, ¿qué nos deja? ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendizajes o qué nos mostró todo este caso? Cookies. Bien, pues considero que no es nada nuevo para nadie el hecho de darnos cuenta que todos nuestros elementos de seguridad, la mayoría, quizá no todos, pero la mayoría siempre realizan ciertos actos antes de una detención. En el caso de Giovanni, que fue lo que más sonó antes de las manifestaciones, que fue la forma o el motivo por el cual fue la detención. Existe una encuesta, de acuerdo al INEGI, respecto a la población privada de la libertad, donde nos dicen que el 63% de todos los encuestados recibieron alguna agresión física de nuestras corporaciones antes de la detención. ¿Y qué nos trae todo esto o qué nos deja todo esto? Pues la falta de profesionalización respecto a todos nuestros oficiales y más que nada la falta de criterio de parte de nuestros gobernantes de no separar la política de las corporaciones, porque desafortunadamente cada que llega un gobernante, el objetivo que tienen ellos, se los comentan a las corporaciones y jamás nuestra policía da certidumbre a la ciudadanía, sino que ellos atacan lo que les dicen los gobernantes. En este caso, llega un gobernante 3 años y pinta las patrullas de un color, del color que le toque, y ellos pues se dirigen conforme los van dirigiendo. Y yo creo que a quienes les tienen que rendir cuentas los policías es a la ciudadanía, no al gobierno en turno. Oye, pero, perdón que interrumpa, o sea, ¿tú piensas que el fiscal entonces es un cargo político? Claro que sí. Todos son cargos a final de cuentas políticos, ¿no? Porque por algo tú terminas armando tu mismo equipo y por supuesto, no olvidemos, aquí el fiscal, quien lo termina proponiendo es directamente el gobernador del Pero estado, no es el primer y está error sumado en su proyecto. que por este supuesto. tipo de cargos, que un fiscal sea más okay, ojo, hablando de Gerardo Octavio, él ya fue fiscal, fue gobernador interino y vuelve a ser fiscal. Es decir, no es ningún improvisado, ni viene de un ejercicio político. Inclusive era el delegado de la PGR. Entonces creo que aquí, y digo, en administración panista, creo que aquí sí se elige un perfil, obvio, no lo estoy defendiendo, pero no tan político, porque creo que es el primer error, que en corporaciones policíacas se elijan con compromiso político justo y friega lo que dices. No hay una profesionalización. Exacto. No, y que está delicado todavía de que a él, dicen definitivamente, el fiscal no tuvo nada que ver con las malas indicaciones que se le dieron a los cuerpos policíacos en estas últimas manifestaciones y fue porque se nos filtró el crimen organizado. Entonces ahora resulta de que una persona con toda esta expertise en el área de seguridad y por supuesto teniendo todo el tema de experiencia, pero sobre todo de vivencia, horas vuelo, ¿no? No tiene de qué manera controlar sus cuerpos policíacos para que no se le filtren los elementos. A mí lo que más lamentable me parece de este fin de semana anterior es de que, pues, ironías de la vida, el domingo se celebró el Día de la Libre Expresión y días antes vemos realmente cómo venían a estar oprimiendo la libre expresión del ciudadano. Y cómo es la falta de los protocolos, de los elementos policíacos. Carlos y Cookies, creo que aquí lo grave es, como bien decías, en el tema de seguridad es nulo el protocolo que hay en la detención,
en el seguimiento a la víctima, en la contención de marchas. Y ahora vimos en el control de manifestación. A ver, pero ojo, fíjate que aquí está muy bien. Un día los dejan pasarse hasta el baño del Palacio de Gobierno y al día siguiente los oprimen antes de que lleguen. A ver, aquí el que sea, no hay un protocolo que estén actuando. Y te juro que sí debe de haber, desde la detención. Entonces, en cualquier forma, y peor aún, ni siquiera agarraron el protocolo para manejar la crisis, ¿no? Y ya viene esta polarización. Entonces, creo que lo que nos deja lamentable es que no se aplican los protocolos que sí hay. Desde la detención, desde el seguimiento a víctimas, porque si no, un medio no lo saca, entonces nadie sabe del caso. Exacto. Entonces no se hace justicia. Entonces, qué lástima tanto el seguimiento, pero qué lamentable que en ningunos casos que hemos visto no hay una aplicación de protocolo. Pero creo que toda esta situación explota, si bien problemas que ya teníamos claro que estaban presentes, pero también explota en las manos al gobierno. Es decir, Enrique Alfaro no supo manejar la crisis, no. Una pésima estrategia de comunicación, pero también en este manejo, y como ustedes bien lo mencionan, todas estas deficiencias que tiene el gobierno en los protocolos, pero también, al menos explíquenmelo ustedes, que no se supone que la fiscalía es un aparato autónomo del gobierno. Entonces, sí, el gobernador en redes sociales sale a decir que él metió mano para que los seis detenidos, que no sabían ni siquiera los familiares que ya los iban a llevar a Puente Grande, salieran. O sea, realmente creo que explota muchísimos problemas y muchísimas crisis en todos los niveles para el gobierno. Y contradicciones, Carlos. O sea, es eso también. Se dan muchísimas contradicciones, porque si se supone de que en ese operativo donde detuvieron a distintos manifestantes, ojo, varios de ellos jóvenes, menores de edad, sí, los detuvieron de manera ilegal, y te justificas diciendo que porque se te filtró el crimen organizado y que eso fue lo que pasó, pero sí tienes tú entonces la autoridad de venir a decirle al corporativo, sí, al fiscal que los libere. Entonces, a ver, ¿se te filtraron? ¿No fueron indicaciones tuyas? ¿No te hacen caso? Entonces sí te hacen caso, sí tienes control. Aquí vemos ese tipo de doble discurso en el cual únicamente se ve su deseo de quererse posicionar políticamente, ¿no? Sí, totalmente. O sea, creo que aparte en esta semana nos queda muy claro, al menos en lo personal, la capacidad que tiene tanto el gobernador como el gobierno de lavarse las manos. El tema de Giovanni fue uno. Ya se tocará el tema del COVID en los siguientes bloques. Pero creo que este tema de, oye, no me hicieron caso, oye, pero al final sí me hacen... O sea, estos dobles discursos son continuos en el gobierno. No, pero es lamentable. O sea, más allá de lavarse las manos, ninguno está gobernando. Y eso es lo grave. Porque al final, termina siendo ya un tema político. Y entonces, ¿dónde quedó el tema de Giovanni? ¿Dónde te quedó el tema de la detención arbitraria? Entonces, la esencia. Ya ahora el tema son... ¿Quién metió más votos? Morena, Enrique Alfaro, y qué viene. Entonces, ya terminamos politizando, y creo que es justamente el error que cometemos. Terminamos politizando todo y no exigimos protocolos que vayan directo, que empiecen a haber detenciones, que nos digan quiénes son los responsables y que ataquen directamente el problema. Porque se politiza, llega otro tema, o llega otra batea de babas en la mañanera, o llega otra paranoia del gobierno estatal y se olvida este tema. Y lejos de lavarnos las manos como lo está haciendo, la verdad, el gobernador, creo que es una oportunidad para él de demostrarle a la ciudadanía: ya vimos la debilidad de nuestras corporaciones, ahí está, entonces hay que atacar eso, en lugar de decir, a ver, la fiscalía, o sea, en verdad no es un tema menor, es donde tú vas cuando te roban, cuando sucede un delito. Es decir, si no tienes confianza en la fiscalía como sociedad, ¿en dónde estamos? No, o sea, ¿a dónde vas a ir? Quedan archivados. A ver, la realidad... ya iba para pasó un mes el caso de Giovanni. Y fue un mal procedimiento de fiscalía. O sea, que obviamente se hiciera viral el caso, que salieron algunos personajes. Entonces, cuando te roben algo, pues ve y tócale a un periódico. Exacto. ¿No? Porque es más rápido que le toques a un periódico a que vayas con la fiscalía. Y ahí es en donde nos damos cuenta que su interés no es el gobernar, sino simplemente el estar bien en la opinión pública, sin darse cuenta de que aquí debe de ser más en cuestión de eficiencia y eficacia gubernamental
que más allá nada más de un posicionamiento Así es. personal político. Y estamos dándonos cuenta de que aquí están ahora sí que atendiendo lo urgente más allá de lo importante. Y para ellos lo urgente es seguir posicionados Miriam, en el tema. no están atendiendo lo esencial que requiere un Estado. Así es. La procuración de justicia, es decir, ay, ¿no? Es como si salió una carpeta y como que tenemos un muerto y como que lo mató la policía. Oye, en verdad, digo, así es como se actúa. También no hay que sorprendernos, pero ya basta. Sí. Porque si no al final, por eso la gente no va. Porque es una doble victimización. Es más tortuoso el trámite que el delito que te hicieron. Y salen todavía con esto. En verdad sí creo que no es un tema tampoco de perfiles. Pedían mucho la restitución. No creo que si traigas a la persona más calificada como fiscal, la fiscalía cambie. Necesita un tema estructural, integral, presupuesto, donde el Ministerio Público, donde la Policía Investigadora atienda protocolos. ¿Y eso que esos cómo lo cambias? protocolos Con capacitación. no estén también al contentillo del gobernante. Hoy se actúa, hoy sí no, porque hoy no traigo ganas. También ya vamos dejando eso, si no, nunca vamos a poder crecer en una profesionalización de los aparatos de justicia. Y no digamos el Poder Judicial. Pero es grave porque son instituciones de confianza. Es donde vas y le tocan la puerta. Estás tocando un tema súper importante, que simplemente en las instituciones públicas es el servicio civil de carrera. Esas personas que se dedican a la Exacto. administración pública y que se han profesionalizado indistintamente el color del partido que llegue, sexenio o trienio, en el área en los que ellos estén, pero que a final de cuentas están al servicio de la ciudadanía, se han profesionalizado en ellos y su deber y su compromiso es con el pueblo y la soberanía del lugar en el cual ellos llegan a radicar, ¿no? Y que pues eso es lo que necesitamos ir premiando directamente en las instituciones, sobre todo y corporaciones policíacas. Es delicado que estén más hacia un tema de servilismo hacia el gobernante en vez de un tema de servicio hacia el ciudadano. Y acá lo del gobernante también es entre comillas, porque también Enrique Alfaro declara que él dio la orden, pero muchísimos elementos desacataron y comenzaron a las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas. O sea, entonces también, ¿qué tan a la orden están del gobierno o del gobernador en este caso? Es lo grave, es lo que te muestra. A ver, viene una contingencia y es, señor gobernador, ¿qué hacemos? Y si el señor gobernador tiene ganas ese día de echar fregadazos, ¿así le va a la marcha? Y si estaba de buenas, entonces no hay ningún problema. Entonces esa según a criterio. Exacto, Y es grave. Estamos Es dejando grave. Entonces pasar algo no se están también. siguiendo protocolos. Exacto, Se supone que hay algo exactamente. escrito, algo Es establecido. lo grave. Y no como amanezca, es como vamos claro, a actuar. entonces, También hay si él otra da cosa que no órdenes, estamos es poniendo grave. atención. Y es simplemente todos los elementos que pues, pareciera que los están utilizando como carne de cañón, mencionando de que tú desacataste y que es lo que argumentan los familiares de todos estos elementos, que es mentira, que obviamente ellos siguieron indicaciones. Entonces, Sí, claro. Es un tema de exposición hasta para el mismo elemento policíaco, porque pues por supuesto ya parece aquí una lucha de poderes, ¿no? Y que en todas las corporaciones a nivel nacional se encuentra que su éxito se basa en la cantidad de detenciones que tienen. Exacto. Hasta Números. incentivos Números, ¿no? tienen los policías y las policías al decir, yo detuve tantos, yo tantos. Entonces, ¿qué esperamos de la policía? Que nada más te detenga porque estás pasando, porque ver, eres a final de cuentas porque un no número traes que necesita en su cubrebocas. estadística. La frase que todos lamentamos, terminaste siendo una estadística más. Exacto. Ujú. Punto, que es lo grave, ¿no? Increíble, pero... Y ojo, también es un tema de los derechos humanos. Sí. Volvemos a lo mismo. ¿Dónde estaban los derechos humanos en la detención? ¿Dónde están los derechos humanos de la víctima? ¿Dónde están los derechos humanos de la libre expresión? De quien va pasando y no tiene nada que ver, como unos maestros del UDG que los apresan porque iban pasando por el centro. ¿Dónde están los derechos humanos de tú como sociedad? Oye, que estén quemando las patrullas. O sea, increíble. Volvemos al discurso de derechos humanos. ¿En dónde ven en toda la secuencia Cero un dejo de aplicado. derechos humanos? Cero aplicado el tema de los derechos humanos y que eso no puede seguir sucediendo. Para mi punto de vista, y yo me quedaría con eso, requerimos de nueva cuenta que los derechos humanos sean aplicados
en la mayoría de los casos. Y lo digo en la mayoría de los casos, viendo un tema, sí, en el ideal, pero viéndolo en una situación de que, pues, de aquí a que se va educando todo mundo, pues ya de perdis, ¿no? Que vayan tratando de irlos adecuando. Pero desafortunadamente tenemos instituciones a modo. Pero esas instituciones deben de regirse a partir del tema de la filosofía, ¿a modo misión de quién y misión o a modo de los quien derechos te gobierna humanos. en ese momento. No, pues está cabrón, increíble. Bueno, tiene la palabra Darío, remátala. Bueno, yo creo que lo de Giovanni nos enseña, estalla, que no hay ningún protocolo en el tema de seguridad, no hay derechos humanos, son discursos, y que es lamentable que lo único que detone es una crisis política entre el gobierno estatal y el gobierno federal. Miriam. Estamos viviendo una época y una era bastante oscura en el sentido de que pues vamos para atrás en vez de ir avanzando, ¿no? En lugar de seguir siendo una punta de lanza efectivamente con los derechos humanos, estamos reprimiendo y oprimiendo el tema de la libre expresión. Entonces, me siento más en la década de los 60s que a final de cuentas avanzando hacia un futuro mejor. Cookies, cierra el bloque con tu remate. Bueno, pues sin duda alguna el caso de Giovanni López trajo mucha ira a nivel nacional con toda la sociedad y esto generó que se presionara al gobierno de Jalisco, un estado donde desafortunadamente la probabilidad de que se resuelva un asunto o un delito es del 0.6% y donde este porcentaje es el más bajo de todo el país. Y pues para nosotros no es nada nuevo que el asunto de Giovanni haya tardado un mes en avanzar y no se haya resuelto nada. ¿Por qué? Porque la fiscalía abre algún asunto, una carpeta, y ahí se queda, como ya decíamos, archivada, como muchos tantos casos. Y pues aquí lo que nos deja el caso de Giovanni es la situación tan deplorable en la que se encuentran nuestras corporaciones, la falta de profesionalización y la falta de separación entre la política y las corporaciones. Perfecto, pues regresamos a remate con el segundo bloque para platicar un poco del COVID, de Gatell, de Alfaro también, las declaraciones a media semana, así que regresamos. Va.